Toda una serie de circunstancias han permitido que nos encontremos ante una comunidad diferenciada que ha conservado una buena parte de sus costumbres, una peculiar forma de organización social y económica, e incluso que sus habitantes hayan vestido hasta tiempos muy recientes el traje tradicional ansotano. Todavía hoy lo llevan 4 personas. María Mendiara Navarro, de 91 años. José Aznárez López, de 84. Jorge Puyó Navarro, de 83. Y Antonio Mendiara Navarro, de 86. Cuando dices, María, de esas cosas de Puyetá, que había un poquitín de mezcla aquí de pijautos que éramos nosotros. Poco a poco iba ganando aquello. Claro. Sí. Y esto se iba perdiendo. Sí. Hasta que se reduce a la nada. Pero después como empezaron a marcharse incluso en América, se iba tanta gente. Sí. 4 o 5 de cada casa. Luego la primera, oye Antonio, pero esto sucedió en la primera década ya del año, del siglo. Los años 12 y 15, que fue cuando empezaron a marchar familias enteras a Buenos Aires. Cuando se fueron aquellos de Ches, sí, familias enteras. Y aquellos de Periz y de Chipurro. 3 o 4 de cada y casa. de tantos, sí. Fueron familias enteras de cada un poco más viejo hecho. De Periz. Toda América está por soñar del sótano. América, esto, Argentina por lo menos sí, Argentina sí. Mira. Argentina sí. Pues está nevando, chicos. Sí. Pero no venía ahí. No obstante, Esta gente se año de nieve.